blue eye perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Hola gente, hola mis panas, estamos acá de vuelta para hablar de una de esas cosas que hacen la vida más feliz. Una pasión para muchos y un sueño para bastantes, la música. Algo que viene cambiando vidas desde épocas prehistóricas, un tema igual o incluso más difícil que hablar de la historia de los libros. Sin importar cuántos descubrimientos arqueológicos se hagan, siempre se corre el riesgo de no ver algo anterior o que esta información haya sido borrada por el pasar del tiempo o de forma más poética por el dios Júpiter. Cronos para los amigos. Mi nombre es Soulja y me gustaría que me acompañen en el séptimo programa del show del mediodía del señor Oz. La música se utiliza de forma histórica para distintas cosas, entre ellas entretenimiento, dar un mensaje social, contar historias, ambientar tanto videojuegos como películas, entre otras cosas. Nunca hablamos de la etimología, pero la palabra música viene del latín musicus, que a su vez viene del griego moisico, que significa el arte de las musas, ya que deriva del moisa, que significa musa. Si no saben qué son las musas, eran 9 diosas que inspiraban a la literatura, las ciencias y las artes, muy presentes en la poesía, cuentos y mitos de la cultura griega, siendo Euterpe la musa que nos interesa, la musa de la música. La música se puede dividir en múltiples etapas. La etapa prehistórica, del 50.000 al 5.000 a.C., donde se empleaban huesos o rocas. El mundo antiguo, del 5.000 a.C. al 476 d.C., donde se destacaban Egipto y Mesopotamia. Y la Edad Media, del 476 al 1450, donde la música se convierte en un medio de expresión religiosa. Ya por un lado menos ajeno a nosotros está el Renacimiento de 1450 a 1600, en el que se destaca Italia, Francia y Países Bajos. Además de que el siglo XVI es el siglo de oro de la música española, con compositores como Luis de Narváez. Está el Barroco, dividido en 3 grupos: Barroco temprano de 1600 a 1650, Barroco medio de 1650 al 1700 y Barroco tardío de 1700 al 1750, siendo el tardío al cual pertenece el reconocido compositor romano-germánico Johann Sebastian Bach y el italiano Artur Vivaldi. El clasicismo de 1750 a 1800, introduciendo la orquesta con compositores como el alemán Carl Philipp Emanuel Bach, hijo de Johann Bach, y los austriacos Friedrich Chopin y Joseph Haydn. Y en el romanticismo de 1800 a 1860 aparecen grandes pianistas como el austriaco Franz Schubert y el alemán Felix Mendelssohn, influidos por Johann Bach, Chopin o el austrohúngaro Franz Liszt. Los famosos compositores austriacos Mozart y Beethoven pertenecieron al clasicismo y al romanticismo respectivamente. Después le seguirían otras etapas como el nacionalismo ruso de 1850 a 1950, el post-romanticismo perteneciente a la primera parte del siglo XX o el impresionismo de 1860 a 1910. Pero el programa de hoy se enfocará en la música moderna y contemporánea que tiene sus inicios en 1910. Aquí es donde la música como que se independiza de las otras artes como lo son la pintura y la escultura, buscando un lado más experimental, gracias a la llegada de nuevas tecnologías y con ellas medios de difusión. Y así empieza nuestra historia. Durante finales del siglo XIX, durante y después del siglo XX, vendrían un montón de géneros musicales muy importantes hasta hoy en día. Empezando por el blues. El blues nace en el siglo XIX durante la época de esclavitud africana en Estados Unidos, mezclando sonidos africanos y música occidental con letras que tocan vivencias de nivel personal desconsolantes. Es la base de géneros como el jazz, el R&B, el country, el ska, el reggae, el rock and roll, el soul y el hip hop. Posee instrumentos como la guitarra, el contrabajo, después reemplazado por el bajo eléctrico, la batería, el piano, la armónica, el saxofón, el trombón y la trompas. Entre los artistas de este género están B.B. King y Buster Benton. El jazz nace a finales del siglo XIX al mezclar blues con música clásica. Comúnmente se ejecuta de forma improvisada y es conocido por su ritmo y sus orquestas. Como casi todos los géneros, tuvo varias variaciones como el swing, el crossover jazz o el hard bop. De sus artistas más influyentes están Ray Charles y Frank Sinatra. Entre los instrumentos más utilizados, sin contar los empleados en el blues, están la corneta, la tuba, el clarinete, el violín, el vibráfono, la flauta, el fliscorno y el órgano.
El country es un género popular en Estados Unidos, surgiendo ahí por los años 20, con una estética vaquera y canciones sencillas con la guitarra como instrumento principal, pero también empleando otros instrumentos como lo son el violín, la mandolina o el banjo. En los años 40 tenemos a Pete Seeger y Hans Williams como intérpretes más populares. Ahí entre los años 30 y 40 llegaría el R&B, cuando el jazz se vuelve más popular y el blues pasa de moda. Las bandas que aparecen eran ruidosas y protestantes, siendo sus instrumentos más comunes la batería, el contrabajo y la guitarra eléctrica, con grandes referentes como Chris Brown y Tina Turner. En los años 50 surge el soul, un género afroamericano que influyó en el funk y en el hip hop, con temas lentos y profundos, con artistas como Ray Charles y James Brown. La música country, el R&B y el blues se fusionaron también en los años 50 en Estados Unidos para crear un nuevo género con grandes influencias en la juventud, siendo un género rebelde y esperanzador, también conocido como rock and roll, con Elvis Presley como el mayor precursor del género y bandas como The Rolling Stones, The Beatles o Led Zeppelin. Siendo con los años 50 llega el pop, incluyendo muchos tipos de música de la época. Entre sus artistas están el rey y la reina del pop, Michael Jackson y Madonna, aunque también tenemos otros artistas como Britney Spears, Lady Gaga o Elton John. Entre los instrumentos empleados está la guitarra acústica, el bajo, la batería, la guitarra eléctrica, el teclado, el sintetizador y el sampler. El rock. El rock nace entre los años 50 y 60, género comúnmente asociado con la Guerra Fría y el movimiento hippie, un género que está inspirado en el rock and roll, combinando géneros como el folk y el jazz, metiendo instrumentos eléctricos que aparecen 20 años después. En los 60 tenemos la salsa, un ritmo ligado a la cultura cubana y de los géneros latinos más famosos del mundo, mezclando el sonido cubano con melodías caribeñas y otras partes de Latinoamérica. Ya que estamos en los 60s, en Jamaica aparece el reggae, un género con importantes influencias africanas y un ritmo repetitivo, siendo conocido mundialmente por el mítico Bob Marley. Y a finales de la misma década nace en Estados Unidos el funk, que es una fusión entre el jazz y el soul, algunos elementos del rock e incorporaciones de acordes de música electrónica, considerado el precursor de la música disco. El hip hop es una cultura urbana que inició en los años 70 en barrios neoyorquinos, encabezado por afroamericanos e inmigrantes latinos, caracterizada por los grafitis, el breakdance, el rap, un ritmo simple pero fuerte y letras llenas de denuncia social, con grandes representantes actuales y no tan actuales, como lo son los reconocidos raperos Nas y Kendrick Lamar. El disco es uno de los géneros más populares de la historia, derivado del R&B, el funk originado en los años 70 con un poco de música latina y funky. De este género destacó a la agrupación alemana Pony M, muy popular en los años 70, y la agrupación estadounidense Village People. El metal surge en los años 70 con base en el hard rock, expandiéndose por el occidente con sonidos fuertes, estridentes, llenos de distorsión y una bocha de subgéneros como lo son el new metal, que es una combinación del metal con el hip hop, o el glam metal, el cual es metal con pop. Entre sus referentes está Iron Maiden, System of a Down y Anthrax. En los 80 llega el techno, derivado de la música disco, utilizando mesas de mezcla de sonido y sintetizadores electrónicos. Finalmente, en los inicios de los 90 llega el trap, nacido en el sur de los Estados Unidos y siendo pariente del hip hop, usando sintetizadores, cajas rítmicas y el autotune, ya no como una forma de corregir los errores de la voz de los artistas, sino una forma de conseguir sonidos nuevos. El nombre surge en Atlanta con raperos y grupos como 36 Mafia, UGK, Outkast y Goody Mob, quienes iniciaron este estilo de música. E igualmente a principios de los años 90 tenemos el reggaetón, originario de Puerto Rico, música urbana con influencia caribeña del reggae y del hip hop, género en el cual destacó a Daddy Yankee, quien empezó su carrera con el reggae. El reggaetón, a pesar de su popularidad en los 2000, terminó siendo reemplazado por el trap como género estandarte en países como Argentina. De estos géneros salieron muchas otras variantes más, demasiadas, y se van creando nuevas al pasar del tiempo. Y aún más en este siglo, gracias tal vez a la globalización del internet. Los géneros musicales fueron creados, robados y hoy reinventados por el internet, como lo son el vaporwave, el nightcore, el traumacore y el lofi. Hay muchos géneros que quedaron fuera como el gospel, el ska, el house, otros subgéneros como el hardcore, el postcore, el metalcore, el deathcore, el grindcore y el grunge. Fusiones, idas y venidas, y tal vez música asiática como el J-pop, el rock y el K-pop, que toman mucho del escenario occidental tras una suerte de rebelión ante la música tradicional. Los géneros musicales son comúnmente asociados y creados bajo un contexto específico. En general sirven para algo, como el under rock, el indie rock y el new wave, que peleaban contra el rock, que de a poco dejó de ser transgresor y pasó a ser producido en masa.
Y bueno, el rock nacional o rock argentino es cualquier cosa que tenga una guitarra, de forma literal y metafórica. Y aunque nadie lo quiera admitir, es pop, pero esas palabras desde hace tiempo viene siendo un término despectivo acá en Argentina. Como último tema a colación tenemos los medios de distribución y los formatos que han tenido la música al pasar del tiempo, los cuales a medida que se perfeccionaban brindaban un mayor acceso a la música. La historia comienza al principio del siglo XX con el disco. En 1948 salieron los discos de 12 pulgadas de 33 revoluciones por minuto, o LP. El primer LP fue lanzado por Columbia Records llamado Columbia ML4001, un son violín concerto en E menor, por el violinista Milt Zane, con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Bruno Walter. Poco después, RCA Records lanzó el formato single de 7 pulgadas y 45 revoluciones por minuto, UEP. Estos discos eran distribuidos en sobres de papel genérico con una ventana circular en el centro para que se vea el sello del disco, y albergaban una canción grabada por cada lado. Por la fragilidad del material con el que estaba hecho estos discos, se reemplazó la goma de laca por el vinilo. El vinilo era muy grande y por ende no era portable, lo que llevó a la industria a crear otras opciones. A pesar de esto y de todos los formatos que le sucedieron, el vinilo como formato físico sigue vivo hoy en día, siendo uno de los formatos físicos más populares. En 1963, la empresa de electrodomésticos Philips introdujo el cassette compacto, al principio contando con un máximo de 45 minutos de almacenamiento por cara, siendo baratos y compactos, incentivando la creación de reproductores portátiles, como el Walkman de Sony, casetes vírgenes y las grabadoras, trayendo la piratería en la música grabada, además de originar la cultura mixtape, que sería el predecesor de las playlists de Spotify. Esta industria también sigue activa hoy en día. El formato de cinta también fue utilizado en la industria del video doméstico con el VHS y los videojuegos, cassettes que se reproducen con un periférico para PC o el de la Commodore VC20, y sí, ambos tenían que ser rebobinados. En 1964 llegan las cintas de 8 pistas de la mano de RCA Records, Learjet Company y Ampex Magnetic Tape Company, un formato que permitía contener 8 pistas al mismo tiempo. Su éxito se debió al auge de la industria automovilística, llegando Ford Motors a ofrecer este reproductor como opción en su línea de automóviles en el año 1966, pero a pesar de su popularidad en los 60s y 70s, el cassette, con su compactibilidad y su precio, lo superó quedando obsoleto, descontinuado por completo a finales de los 80. Dejando los formatos analógicos y pasando a los formatos digitales, en 1972 se crea el disquete, con el objetivo de almacenar datos para las computadoras de 8 pulgadas y en 1982 el de 3 pulgadas, ambos de IBM. Pero entre los 80s y 90s algunos artistas comenzaron a usar este formato para publicar su música. Estas publicaciones fueron pocas y no muy populares a pesar del intento de algunos sitios discográficos importantes de apostar por este formato. En 1974, Philips y Sony tendrían la idea de crear los CDs como sustituto del vinilo y el cassette. En 1982, ambas compañías lanzaron el CD de forma comercial y Sony lanzaría el primer reproductor de CDs ese mismo año llamado CDP-101. El CD nos trae consigo los reproductores portátiles como el Discman de Sony, los CD-ROMs que almacenan información no modificable y los CDs grabables, siendo de una gran calidad de audio, portátiles, compactos, grabables y baratos. El MP3 comienza a desarrollarse a inicios de los 80 por el investigador Karl-Heinz Brandenburg como trabajo postdoctoral expandiendo códecs preexistentes para comprimir audio. Pero se populariza recién en 1992 y en los 2000 se convierte en un fenómeno tras el rápido desarrollo del Internet. Problemas como Napster y Ares generaron un incremento de la piratería, pero al mismo tiempo crearon un nuevo formato de forma indirecta. En el 2002, gracias a teléfonos con internet, llega el concepto de escuchar música sin necesidad de descargar archivos o comprar canciones, siendo el lanzamiento del iPhone en 2007 el mayor exponente de la popularidad del streaming. En 2008 llega Spotify con música gratis, con anuncios o mediante cuotas mensuales. Pero yo le daría más importancia a YouTube. Fundado en 2005 por 3 empleados de PayPal con un objetivo de compartir videos de forma sencilla, a pesar de que sus propios fundadores no se deciden en cuál fue la idea inicial, obtuvo una gran popularidad en sus inicios, siendo el medio de reproducción de video más popular a nivel mundial. YouTube es el inicio de muchos artistas, entre ellos músicos independientes. Hoy alberga una gran cantidad de covers, música de simples aficionados y muchos artistas perteneciendo a discografías enormes. Muchos artistas se volvieron conocidos o iniciaron su carrera en esta plataforma.
aprendimos hoy? Hoy aprendimos valiosas lecciones, como que es el rock, que el pop es cualquier cosa, que el racismo está injustificado porque gran parte de la música que escuchamos hoy en día y que escucharon nuestros padres o abuelos tienen origen africano o afroamericano. Y eso fue todo por el programa de hoy. Traté de hacer el programa lo más completo que pude, pero la música es un tema demasiado complejo y se nota. Aún así, aprovecho este espacio para hacer una nota al margen y un pequeño chivo al programa anterior, el cual trataba el tema del cine. En el lado de las películas, no es una coincidencia que el primer film con audio sea El cantante de jazz de 1927. Y del lado de los videojuegos, quiero mencionar The Tombstone del juego Motor, un popular JRPG originario de la NES. Un tema que podría llegar a destruirte si decides jugar este juego hasta el final. Yo soy Soujo y esta fue la 7ª edición del Show del Mediodía del Señor Oz. Bye bye.